Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Saludos, señores, en esta nueva edición semanal de la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas. La polémica de la semana en nuestro país se llama aborto, se llama blindaje constitucional a un derecho consolidado para las mujeres y entre las mujeres, se llama requerimiento a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad de Aragón y a la Comunidad de Baleares para que, cumpliendo la ley de manera obligatoria, expidan ese registro de facultativos de médicos objetores a practicar abortos, a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema público de salud. Y se llama negativa de la Comunidad de Madrid a cumplir con ese mandato legal. Presentamos ya los componentes de esta mesa hoy, que son, en la parte de mi derecha, Vicente Salas, presidente de AFA Valdepeñas, que esta semana seguís festejando o conmemorando el Día Mundial del Alzheimer. Tiempo tendremos de comentar este asunto. Buenas tardes. Aurora Gómez Campos, abogada, funcionaria municipal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Victoriano González de La Aleja y saludador por parte de madre. Es exalcalde de Valdepeñas, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra ciudad, ferroviario. Por cierto, Victoriano, que tengo yo una pregunta pendiente. Tú eres un veterano tú digas, no ferroviario. ¿Tú tienes 7 apellidos ferroviarios? ¿Qué tengo? 7, un montón tengo. Porque mis padres y mis abuelos eran ferroviarios todos. O sea, que tengo tiene 14. Más de 7. Bueno, bromas aparte, porque el asunto tiene poquita broma. Pasamos a leer y a exponer los antecedentes. El Gobierno ha iniciado este pasado martes, esta misma semana, el procedimiento para blindar, entre comillas, el derecho al aborto dentro de la Constitución, dentro del artículo 43 de la Constitución española, y requiere a la Comunidad de Madrid para que cumpla la ley en cuanto al registro de médicos objetores, y también hace el mismo requerimiento a las comunidades de Baleares y de Aragón. El Gobierno, en la reunión de Consejo de Ministros, ha valorado el blindarse a sí mismo su iniciativa con un informe del Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Desde el Partido Popular y Vox, que cada vez en este aspecto se parecen más, pues hay una posición frontal a que se reforme la Constitución, y ya le han dicho que ni en sueños. Necesitan una mayoría cualificada de 3/5 partes del Parlamento, del Congreso y del Senado, lo que en la Cámara Baja, en el Congreso, supondría 210 diputados. 210 diputados. Ni de lejos, imposible hoy por hoy. Decir, como dato significativo, que en la Comunidad de Madrid, que son 6,5 millones de habitantes, solo se practica el 1% de los abortos de nuestro país en la sanidad pública. Alberto Núñez Feijóo ha cambiado en pocos días de opinión, y ahora lo que propone, más allá de señalar a quienes se declaran objetores como médicos a practicar abortos, pues que se lleve a cabo un registro público a la inversa, o sea, de médicos que sí están dispuestos a practicar abortos. Bueno, así las cosas. Esto es un asunto que trasciende a todos los ámbitos, también al local y al comarcal. Aurora, desde el punto de vista jurídico, ¿qué valoraciones inmediatas se pueden extraer? Hay una ley orgánica de interrupción del embarazo que regula todas las condiciones y todos los supuestos y todos los plazos que han de respetarse para que una mujer interrumpa el embarazo. Uno de ellos es el consentimiento informado. El consentimiento informado consiste en que cualquier paciente que se vaya a someter a cualquier intervención quirúrgica, incluido un tatuaje o cualquier otro tipo de intervención, es necesario que firme un documento en el que manifieste que está informada de lo que le va a pasar y las posibles consecuencias. Entonces, todo eso está regulado. Aparte de moral
A ver, yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que la señora Ayuso ha confundido algo que ya estaba superado, ha confundido la moral con el delito, la moral con el derecho. Hace muchísimo tiempo que el delito y el pecado eran lo mismo. Y ella ahora ha hecho una regresión a los tiempos de Cristo y ha mezclado y ha dicho, bueno, pues el aborto es un delito y por eso yo no lo hago. Claro, ella ha juntado lo que es algo religioso, que está muy bien y cada uno puede tener las creencias que quiera, está perfecto, pero con la legal. Si hay una ley que regula determinadas, que hay que garantizar el derecho a la interrupción del embarazo de una mujer libre, pues la tienes que cumplir. No puedes negarte, no puedes decir no lo voy a cumplir, porque es ilegal. Eso se llama prevaricar. Es decir, voy a hacer algo que sé que sí, que es ilegal y no lo hago porque no quiero. Entonces, se llama así, pero y además publicado así a los cuatro vientos. Pero claro, lo que diga en la Asamblea de Madrid le reporta algo muchísimo más sustancioso, que son los votantes, o lo que está pretendiendo obtener, ampliar su espectro de votantes. Pero insisto en que en este asunto se mezcla mucho el pecado con el delito, lo que es la moral con lo que es la ley, y la ley dice lo que dice, y no se puede uno abstraer y decir, bueno, pues ahora voy a cambiar a los médicos de... No, si la ley dice que hay un registro de médicos objetores, pues hay que cumplir esa ley, no se puede cambiar, porque además es una ley orgánica de rango superior a una ley autonómica. Entonces una comunidad autónoma no puede por sí misma decir no se va a hacer, pues no, esto no es legal ni constitucional siquiera. Aurora, ¿qué supone ese listado de médicos objetores a practicar abortos? ¿Qué alcance tiene? ¿Quién tiene acceso a ese listado? ¿Y qué funcionalidad tiene? Yo entiendo que a mí, sin saberlo legalmente, porque no he llegado en la ley orgánica a leerme ese apartado, yo lo relaciono con el artículo de la Constitución que dice que nadie está obligado a declarar sobre sus creencias. Claro. Entonces, si nadie está obligado a declarar sobre sus creencias, me parece un poco que roza la inconstitucionalidad ese registro. Pero bueno, esa es solo una opinión. Tiene más de señalamiento que de función operativa, no podemos recurrir a esto facultativo. De cualquier manera, ese listado la configuración de ese listado está obligando a los facultativos a pronunciarse sobre unas determinadas creencias, y nadie está obligado a pronunciarse sobre eso, en un sentido o en otro. Pero esto es solo una opinión. Eso ya estamos mezclando lo que es la religión, lo que es el concepto de que uno piensa que se puede hacer o no, que es muy respetable, con el tema propiamente jurídico y legal y de libertad de que cada mujer haga lo que considera en cada momento determinado. Por lo tanto, yo la noticia que yo tengo sobre esa particular, sin haberme leído en profundidad, tampoco la leí, aunque la he leído, pero no profundamente, creo que no es público, no es un listado público, sino es un listado de alguna manera para tener conocimiento de qué personas lo hacen y quién no, pero para no desviar pacientes, creo yo, a una persona que lo va a hacer y no ponerlo en el compromiso de tener que decir que no. No tendría otro objeto de ninguna manera. De todas maneras, la Comunidad de Madrid, igual que las otras comunidades, es que lo firmaron, es que cuando hicieron una reunión de comunidades, esto se trató, una reunión de comunidades, y dijeron que sí, y lo aceptaron. Por lo tanto, es absurdo ese planteamiento. Yo creo, en este tema, sobre todo en la Comunidad de Madrid, es que esta mujer vive de la propaganda, de la imagen. Ella vende su imagen, ella dice, yo salgo ahí y que me digan, como el cordobés, que hablen de mí aunque sea mal. Y ya está, y eso le vale, y como le vale bien, pues venga, bendito sea Dios. Pero es que llega un momento en que llega a tal nivel de despreciación de la propia ley que no es inadmisible, es que puede meter en un auténtico fregado. Primero, porque la comunidad no tiene, como tú bien has dicho, poder legislativo para legislar en contra de una ley orgánica. Eso está más claro que el agua. Y lo segundo, es que está prevaricando. Es que si quiere... Por lo menos lo ha anunciado. Lo ha anunciado y lo ha dicho que... No, lo ha anunciado y lo ha dicho que lo va a hacer. Lo ha dicho que lo va a hacer, que lo va a cumplir. De ninguna manera. Estás prevaricando porque sabes que eso no es legal, lo estás diciendo. Esto es muy, muy peligroso, incluso para ella misma. El concepto de esto es que
nadie se tenía que poner, puesto que todos votaron a favor de esta norma, nadie se tenía que poner a que se blindara en la Constitución todavía más para proteger un derecho que no dice que todo el mundo vaya, no, quien considere, quien lo valore, quien informado adecuadamente dice voy a tirar para adelante y voy a hacer esto, pues se hace, no hay ningún problema, porque además es un derecho y que no se tiene que retroceder en él ni un minuto, ni un momento. Por lo tanto, llegar al punto de que para garantizarlo, para no poder volver atrás, tengamos que tocar el tema de recogerlo en la Constitución, ya es de narices, porque una serie de personas se nieguen a cumplir la ley. Y luego, yo estoy de acuerdo que si la gente quiere incumplir la ley, pues que apechuguen con las consecuencias. De todas formas, lo que se ve es que cada uno puede pensar como quiera, lo decía Aurora en ese sentido, pero la ley es la ley. Estamos en una sociedad que tenemos que estar bajo la ley, en este sentido, se está. Ahora, a nivel personal, cada uno puede pensar lo que quiera. Solo el Estado lo que pone es todas unas opciones y lo plantean. Pero que tenga que ser desde 3 comunidades, que es lo que están Baleares, Aragón y también la Ayuso en Madrid, en este sentido, ¿qué ejemplo nos están dando? Cuando además también el PP a nivel nacional está nadando entre 2 aguas. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, ¿hay aquí algo que realmente dirija? Yo lo que veo ahora, lo de seguir persistiendo en poner según el artículo 43 y tal, siendo un desconocedor del tema, pero yo escuchaba lógicamente que ya en el artículo 15 esa previsión está hecha. Ahora, ¿qué queremos? También se ha dicho que tenemos que seguir el ejemplo de Francia. No tendrá que estar Francia para seguir el ejemplo muchos, por eso digo, pero que hay que persistir más en ponerlo en el 43, y si ya está en el 15 predicho, por lo tanto constitucionalmente está cubierto por ese paraguas. Pero lo que sí que es cierto es que la ley es para todos, y para todos en primera persona, desde luego, tuvieran que ser para los líderes, y los líderes, si están dándonos estos ejemplos. Llama la atención que Alberto Núñez Feijóo hace días se pronunció sin ningún tipo de paliativo favorable a ese derecho conquistado, alcanzado y consolidado después de años. Sale Isabel Díaz Ayuso por peteneras e inmediatamente cambia su discurso y pide un listado, pero a la inversa, de médicos que estén dispuestos. Pero si es que es absurdo la petición, sí, es que me parece que está, yo creo que todo es política y todo es propaganda y todo es visualización del tema, ¿no? Yo quiero que salir a los medios de comunicación y ya hemos terminado. Pero vamos a ver, es que los que lo van a hacer no tienen que decir nada. Las personas que van a acatar la ley y que están dispuestos no tienen que decir absolutamente nada. Quien tiene que decirlo es quien no. ¿Por qué? Porque su forma de pensar, su confesión, cristiano no sé qué, o simplemente porque no le parece oportuno, porque no lo considera, vale, pues es el que tiene que decirlo. Pero el que dice sí no tiene que decir, no tiene que hacer nada. Es absurdo que ese planteamiento, y que lo diga un líder de un partido que puede gobernar, tela, ¿eh? Yo creo que en el sentido que tú decías, Julián, de que se ha tenido que pronunciar el líder del PP, que se llama Feijóo, que se me olvida. Todo el mundo piensa en Feijóo y dice Rajoy. No sé no sé por qué. Pues Feijóo, la cuestión de que se tenga que pronunciar este señor es porque entiendo, también es opinión, esto es opinión. Entiendo que estas manifestaciones las hace la presidenta de la Comunidad de Madrid no contra el PSOE, sino contra su propio partido. Está moviéndole la silla a su propio líder. Como le está moviendo la silla a su propio líder, pero esa le rueda. Le está retando, está retándole para que diga manifiéstate en esto y tira para atrás, retrocede en tu idea del aborto. Yo no veo mal el blindar la Constitución en este sentido, porque la vida es larga y en un momento dado puede llegar la ultraderecha al Parlamento y al Gobierno, y si tienen mayoría absoluta emiten otra ley orgánica que derogue la ley del aborto. Entonces, si constitucionalmente se protege, ya necesitarían una reforma constitucional que es tal y como está regulada, es muy difícil. Abrirlo otra vez en plan contrario. Entonces, yo no veo mal que la Constitución lo regule. De blindaje mayor todavía.
que requeriría el tener que deshacer las cámaras, convocar elecciones y luego abordar la reforma de la Constitución. Sí. Eso es más complicado. Eso es complejo, ¿no? Y entiendo que por ahí va ese blindaje del que se está hablando. Esta declaración de váyanse a abortar a otro sitio, ¿qué os sugiere? Eso me parece una barbaridad, una persona a borde. Una barbaridad de tal calibre que dedicarle siquiera 3 segundos a la persona que lo ha dicho, es que vamos, es que es absurdo. Y además, todos hemos visto esa imagen en televisión donde lo decía, y ya cuando estaba terminando lo dicen, y el que no, como aquello, y el que no, que se vaya a otro sitio, váyanse ustedes a otro. Pero bueno, es que no tiene ni calificativo a aplicar, una terminología, no tiene ni calificativo a aplicarse. Yo sí le encuentro uno. Yo también a mí me ha recordado las manifestaciones o las declaraciones o las consignas que emitía Acción Católica en el nacionalcatolicismo que tuvimos que vivir las mujeres en aquella época, y es perfectamente encuadrable, incardinable en ese tipo de ideología, en el nacionalcatolicismo franquista. Es así. No, pero mira, tú antes decías una cosa que al comentar esta otra, me lo he recordado, dicho, es que su forma de pensar religiosa y tal y cual, pues la mujer, cada uno piensa... Eso es perfectamente respetable. Pero es que lo que estás diciendo va contra lo que ya has dicho, porque si tú estás diciendo, bueno, yo no lo quiero que lo hagan aquí, pero allí ya no me importa, entonces la religión ya no te importa tanto. Ya no te importa tanto. Lo que te importa es el lugar donde tú estás, porque estás vendiendo una película. Es que ella misma se contradice. Bueno, si es que los comentarios de esta persona, de verdad que es una pena. Cada vez que habla, estamos entendiendo lógicamente que está hablando de su comunidad. Es la previsión que ella haga, porque desde luego no tiene potestad, lógicamente, a nivel de Estado. Ni en su comunidad tampoco. ¿Sabes? Pero es que esa frase implica un enjuiciamiento moral de la persona que ha decidido eso. De la persona que decide abortar. Estás enjuiciando moralmente a alguien y tú no tienes altura moral ni estatura para enjuiciar moralmente a nadie. Es que no hemos venido aquí no estamos de jueces. No estamos de jueces. Y por supuesto, cada uno tiene que hacer lo que realmente sienta. Y cuando vaya al Servicio Nacional de Salud o de las comunidades, pues se encontrarán en una situación de una manera o de otra. Y te encontrarás allí con los profesionales que sí que lo harán o los profesionales que no. Pero eso de poner, a mí me suena mucho a Estados Unidos, esto de los blancos y los negros, y ahora los que abortan, los que no quieren aborto. Pero si es que en Estados Unidos son además no nos voy a hablar, porque ellos son por estados y por historias. A mí lo de váyanse y no me resisto a comentarlo, lo de váyanse a abortar a otros sitios, me sugiere la idea de que váyanse ustedes a abortar a las clínicas privadas, que allí se van a encontrar muchos objetores de las clínicas públicas que sí no van a tener ningún problema en pasar luego la minuta. Por supuesto, también. Que por cierto, en Madrid no hay ningún problema en ese aspecto, en las privadas. Bien, pasamos o cambiamos de asunto. Es ciertamente este que acabamos de dejar atrás, que vamos a pasar página, ciertamente delicado y que llega a lo más profundo de los sentimientos de las personas. No es una cuestión que se preste a la frivolidad, pero en fin, vayamos al debate sobre el estado de la región. Va a dar lugar, o si ustedes ven esta tertulia en el día en que se estrena, que es este jueves 16 de octubre, pues esta mañana se ha iniciado el debate sobre el estado de la región, que en principio estaba convocado para dos jornadas, con una primera intervención sin límite horario del presidente de la comunidad autónoma, de Emiliano García Paje, para luego tener réplicas o intervenciones por parte de los portavoces de los grupos de la oposición, PP y Vox, y luego habría una exposición de conclusiones por parte del presidente de la comunidad autónoma en la segunda sesión. Se trata de evaluar, de examinar al gobierno, al tercer gobierno presidido por Emiliano García Paje en el Ecuador de esta legislatura autonómica. Aspectos como la reducción del desempleo, como la mejora de las cifras económicas, sobre todo en el plano empresarial, en el plano de la exportación, son algunos de los avales que va a esgrimir a más no poder el presidente de la comunidad autónoma. Y en clave política, desde la oposición se le va a reprochar que Emiliano García Paje es una fábrica de titulares en contra del gobierno, pero que luego los 7 diputados socialistas en el Congreso votan siempre lo que diga Pedro Sánchez. Bueno, pues un repaso somero, no requiere mayor detenimiento esta cuestión, porque
sí que, para bien o para mal, yo personalmente creo que para bien, Castilla-La Mancha es una isla de tranquilidad y de certidumbre en medio de una tempestad constante en el panorama nacional. No sé si pensáis como yo o discrepáis. Totalmente de acuerdo. No cabe la menor duda. Bueno, dice, hay una frase hecha que dice, no hace falta gafas en este sentido, y la verdad es que creo que nuestra isla es mucho más tranquila, más sosegada, que habrá detalles y demás, pero creo que si se hace una evaluación y lógicamente en el Parlamento regional, creo que es válido y se podrá decir y plantear realmente lo que se cuestione, pero desde luego creo que no cabe la menor duda, nadie dudaría de que estamos con esa tranquilidad política que no están en otros sitios. Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Le dejamos al final, te dejamos a ti para que finalices. Pero mira, yo estoy de acuerdo completamente porque además el Estado, la región está funcionando. Creo que bien, creo que está teniendo unos logros importantes, y respecto de la oposición, en cuanto se metiera con el presidente, en el sentido de que diga lo que considera oportuno respecto del presidente del gobierno o de las determinadas actuaciones, lo que sí es cierto es que los planteamientos en Castilla-La Mancha los está consiguiendo enfrentándose al jefe del Ejecutivo, al presidente del gobierno, y está planteándole cuestiones que para Castilla-La Mancha son importantes, y las está consiguiendo una parte importante también, valga la redundancia. Por lo tanto, no hay una contradicción como los otros dicen, sino que pues, los diputados están ahí representando a los castellano-manchegos, pero han de votar leyes nacionales y han de votar leyes que repercuten no solamente a los castellano-manchegos, que también, sino a todos los demás. Pero el comportamiento de Emiliano García Paje, con sus cuestiones de comportamiento y de imagen, pues yo creo que al final, para la región, para Castilla-La Mancha, está resultando positivo el gobierno que por tres legislaturas está levantando la región y está consiguiendo que Castilla-La Mancha sea tenido en cuenta en muchos niveles y tenga un momento de empuje hacia arriba importante. A ver, yo en este sentido lo único que veo es que las asambleas legislativas, tanto de las comunidades autónomas como del Estado, tienen varias funciones, una legislativa, otra de control, otra presupuestaria, y una de las funciones, que es la de control, lleva consigo la moción de censura, los ruegos, preguntas, planteamientos, proposiciones de ley, proposiciones no de ley, y entre ellas el debate. El debate sobre el estado de la región. Y esto, si me permitiese un apunte histórico, empezó a realizarse, no se realizaba, se empezó a realizar en el siglo XIX como una cuestión de confianza encubierta. Es decir, cuando el presidente del gobierno, o de los gobiernos que se iban alternando muchísimo, no tenía claro quiénes eran sus apoyos, hacía este tipo de debates, y así obligaba a la gente a retratarse. Poniendo su gestión. Pero claro, no planteaba expresamente una cuestión de confianza que debía de ser votada, sino que es un debate que obliga a retratarse, y así veían los presidentes los apoyos que tenían. Era simplemente esto. No, pero me acaba de sugerir, y me voy a ir un poco por los cerros de Úbeda, sin desmarcarme un poco de la cuestión, me acaba de suscitar una sorpresa que he tenido al leer un libro reciente, que es el que ha publicado y se dio a conocer en la pasada fiesta de la Vendimia un capitán de la Guardia Civil de Valdepeñas, sí, que ha escrito sobre 90 años entre el mediados del siglo XIX y la Guerra Civil Española, sí, esos 90 años de existencia del cuerpo desde que llega la Guardia Civil a Valdepeñas, eso en el contexto de la historia local y a su vez en el contexto de la historia general. Y te va refiriendo constantemente, por lo que acabo de decir, de los constantes cambios de gobierno. En Valdepeñas podía haber en un solo año 5 o 6 alcaldes. Sí, sí. Y eran designados por el gobernador. Sí, sí, sí. Y cesaban a un alcalde, y dentro de 5 meses volvían a nombrar a esa misma persona alcalde. O sea, la inestabilidad y la arbitrariedad era total, casi como a nivel general. Y bueno, pues para parangón y para contraste, pues estamos viviendo en nuestro país y en nuestras comunidades autónomas, gracias a ese estado de las autonomías, un clima y una época de estabilidad y de continuidad
que creo que es envidiable si lo comparamos con de dónde venimos. Sí, eso está clarísimo. Bien, pues vamos a parar aquí, vamos a dejar aquí esta primera parte, abriremos aún más el foco, hoy no estamos deteniéndonos en temas locales, ya les avanzamos que la próxima semana muy probablemente sí que los tengamos, y para entretenernos, en exclusiva en ellos, pero en esta ocasión vamos a abrir un poco más el foco y vamos a hablar de los escenarios de confrontamientos, de guerras, de escenarios bélicos en nuestro mundo. Vamos a centrarnos en ese acuerdo de paz alcanzado en Gaza, qué repercusiones, qué alcance, qué efectividad puede tener en cuanto a pacificar completa y totalmente la franja castigada durante estos 2 años en Palestina, y luego el escenario un poco, digamos, de alto voltaje que se está desatando en Ucrania con esa amenaza o advertencia de Estados Unidos a Rusia. Volvemos en muy pocos anuncios. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Reanudamos tertulia de actualidad en Tele Valdepeñas y abrimos ya nuestro punto de vista y punto de mira hacia el plano internacional, para detenernos, como decíamos antes del descanso, en ese importantísimo acuerdo de paz en Oriente Medio, después de 2 años en que Israel no ha dejado de arrasar esa franja de terreno que es Gaza, donde se han ocasionado cerca de 70.000 fallecimientos, después de que hace 2 años justos, el 7 de octubre de 2023, y en perspectiva de un importante acuerdo de paz y de colaboración entre Israel y Arabia Saudí, la banda o la organización terrorista que manda en Gaza, que es Hamas, pues se cargase de un plumazo a 1.200 personas y secuestrase a otras 200, de las cuales 20 últimos han sido liberados con vida y otros muchos han sido devueltos los cadáveres después de haber sido asesinados durante su cautiverio. Acuerdo de paz que ha venido a ser significado en una cumbre en Egipto en presencia de 20 mandatarios internacionales mundiales, pero sin representación ni de Israel ni de Palestina. Por cierto, que en esa cumbre protagonizada, o sea, ha nacido una estrella, o ya había nacido, el presidente de Estados Unidos, saluda efusivamente. No se sabe muy bien si estaban forcejeando o se estaban echando un pulso americano al presidente español, a quien pocos días hacía que había propuesto la expulsión de España de la OTAN. Así las cosas, esta persona ha sido propuesto nada más y nada menos que por Benjamín Netanyahu para el Premio Nobel de la Paz, que también podría ser si hablamos de frivolidad en la primera parte, esto ya se salta todos los límites. Por el orden que queráis, qué confianza, sois optimistas, esto tiene visos de realmente arraigar como final del conflicto, como final de los bombardeos en Gaza, o esto es una pantomima que no va a ningún lado. Es una pantomima del amigo Donald, de Donald Trump. Es una pantomima, no cabe la menor duda, pero, sí, pero no han solventado... Han entrado en el juego y en la significación. Pero no han, en los últimos casi 80 años no le han dado solución, se han roto tantas situaciones como esta, solo que ahora ha sido mucha más llamativa. La verdad es que la influencia de parte de Estados Unidos no cabe la menor duda, pero ya se escuchan de que aún jamás ha entrado en su terreno de nuevo y está matando a otras personas, aquellas que están en la misma calle, que dicen que han colaborado. Entonces, que ya están algunos pidiendo, de los palestinos pidiendo que vuelva, que será muy cruel el ejército israelí, pero que es que más cruel están siendo estos. Y estamos a escasas horas de haber firmado todo esto.
Por lo tanto, y bueno, y la parafernalia que se monta en el Parlamento israelí, eso no tiene nombre. Allí parecía que aquello era de cachondeo. No, es que de verdad parece. Por lo tanto, no tiene visos de prosperar. Esto va a ser, bueno, claro, es una opinión siempre, pero tal como se están viendo las cosas, la situación... Siempre va a haber pretextos para volver a empuñar las armas y sí, volver va a haber un pretexto, pero matando palestinos. De momento no han traído los 28 cadáveres, por lo tanto ahí es el pretexto, ya es ideal. 24 no han vuelto todavía. Eso está claro, sí, es que además el planteamiento que es una escenificación de cara a Donald Trump. Y desde luego, si los 20 puntos que planteaba el acuerdo, es muy difícil de cumplirlos. Pero es que además una de las partes, digamos que una de las cosas más que plantearía cualquiera para que esto llegara a buen término era los dos estados. Y no se recogen. Eso no lo recoge nadie, ni Trump lo plantea, ni Netanyahu lo va a admitir nunca, y lo ha dicho. O sea que, por lo tanto, vez dijo Palestina, una vez. Quiero decir, es cierto, la otra vez que estuvimos hablando del tema de lo de Palestina, del Estado, lógicamente quizás ni los palestinos quieren un Estado, porque tendrían que tener una responsabilidad y tener una serie de condicionantes para un Estado. Pero es que en este caso no hay nadie que lo plantee, y menos en esos 20 puntos, y donde los dos protagonistas no están allí. Entonces, bueno, ¿qué? Sí, es una escenificación. Si pintan muy poco, porque uno va a estar siempre a lo que diga Trump, y los otros, los pobrecicos, pues son los que son, ya está, lamentablemente. Pero es que la justificación de todo esto es algo de verdad. Lo bueno, sí, que no están matando gente de momento, pero cuidado que no pases la línea amarilla, porque te disparan y te matan. Y digo yo, la línea amarilla en mi tierra. O sea que yo vuelvo, me han traído para allá, vete, ahora vuelve, ahora te vas, ahora vuelve, que cuando ves eso se te caen los palos del sombraje, millones de personas andando para allá y para acá, y se encuentran y vuelven a su casa que ya no existe, que está todo derruido, que eso va a costar 60 y tantos mil millones de dólares reconstruirlo todo, si se hace, y además me limitas, no pases de aquí, vuelve a tu tierra así, pero no pases de aquí, porque como pases te mato. ¿Por qué? Porque estás intentando pasar una norma y cumplir una norma que yo te he puesto. Ha habido asesinatos por parte de soldados israelíes a palestinos porque se les acercaban demasiado. Sí, claro que sí. Abren fuego y se los cargan directamente sin decir ni mu. Y además la problemática inmediata de que hay cientos y miles de bombas, dicho por ellos, y que ya ayer pudimos ver como algunas de las criaturas en donde creen que estaban en su casa empiezan a explotar. Sí, claro, es decir, es que nos encontramos de nuevo con una barbarie bárbara, y valga la redundancia. Mirar, estos temas, a ver, es que tienen muy poco recorrido. Estamos hablando de Gaza, de la terrible, que yo no creo que sean 67.000, yo creo que son muchísimos más. Muchísimos miles más. Son los que han pasado por hospitales. Por hospitales. Y por morgues. Pero bueno, por morgues. Otra cosa son los que están enterrados en las ruinas. Miles y miles sin más. Encontrar. Claro. Pero es que Israel, que son dañinos hasta el máximo y en ese aspecto muy listos. Parece mentira. No estamos hablando de los Altos de Jordán, no estamos hablando de la otra parte de Palestina. Sí, y allí los israelíes cada vez van avanzando más y van metiendo más colonos y le van quitando más casas a los otros, y encima el colono palestino, el habitante palestino que vive allí, cuando llega al otro, se aprueba de su terreno, de su casa, si protesta, los militares israelíes lo matan, o lo matan ellos mismos que están armados. O sea que es que están escondiendo, mientras que hacen esto, destruyéndolo todo. Evidentemente es un genocidio, está más claro que el agua. Están acabando con una serie, con una raza. Quieren acabar con ellos y ya está. Dice, ¿por qué matas tantos niños? Pues porque si matas a la última generación, ya no hay más generaciones. Eso está más claro que el agua. Eso no hace falta hacer ningún lince. Y es una pena, una auténtica pena. Lo único bueno que tiene es que durante este tiempo no están matando a nadie, o no están matando tanto, están matando, si acaso, alguno aislado, pero no están matando a nadie. ¿Que se sostiene con alfileres? Pues sí, es muy complicado que esto llegue a buen puerto. Ojalá que llegara, sobre todo por la cantidad de personas que están muriendo. Mira, desde que se hizo el alto el fuego, desde que se declaró el alto el fuego, se han encontrado 323 cadáveres
Solo en 2 días. En 2 días, sí. Eso es Entre los escombros. Eso es una menudencia en relación Entre a lo los que se va a encontrar. exactamente. Yo he visto lo que he visto de la presentación de Donald Trump en el Parlamento israelí, es que era un talent show. Sí, sí. Había más aplausos que palabras. Claro. O sea, cada 2 por 3 se estaban levantando, aplaudir, y digo una cosa y tú eres el más grande. Y ahora y, los 20 igual. A Lo ver, recibe como si fuera el Dios. frases como: gracias a Trump podemos decir que Irán no tendrá armas nucleares, has librado a Israel de un holocausto, lo que el mundo necesita ahora son más líderes valientes, decididos y fuertes como Trump, gracias señor Trump por devolver a los secuestrados, el mejor amigo que jamás ha tenido Israel eres tú, porque solo tú existes. Bueno, algo tremendo, tremendo. Y lo peor también es que se expresa en unos términos que yo creo que nosotros desconocemos. Se expresa en los términos de el que ha recuperado los acuerdos de Abraham de hace 3000 años. Están hablando de eso. Eso es adoración. Parece mentira, que venga de un hombre y de un país como es Estados Unidos, que tiene conocimiento del Evangelio. Si te estás remontando a los acuerdos de Abraham, vete a saber lo que acordara Abraham. Entonces, si te estás remontando a eso, no estás en el presente. Si estás hablando de holocausto, fíjate bien en qué ha hecho quién. Si tu reacción ha sido proporcionada frente a aquella barbarie que se hizo en el 7 de octubre hace 2 años, que fue un terrible. Un crimen espantoso. Pero tu reacción no ha sido proporcionada. No, claro. Y también han dicho que han librado una guerra justa. Sí, claro, si dices que has librado una guerra justa, mal va la paz. Además, el concepto de justicia que tienen en ese sentido. Es muy relativo, es inexistente. No, pero es que va a decir, es chiquitico. No cedemos a la tentación de la sensiblería y el amarillismo, pero se le ponen a uno los pelos de punta de ver la escena del palestino preso liberado, que se encuentra con que su mujer y sus hijos ya no existen porque han muerto en un bombardeo israelí. Sí, claro. A mediodía se han visto las imágenes. Sí. Cambiamos de escenario en este tramo final de la tertulia y nos vamos a otro sitio donde hay que tentarse la ropa, porque aquí ya sí que podemos estar hablando de la seguridad internacional global en juego, y es, llamémosle advertencia, porque el paso siguiente se llama amenaza. Sí, claro. De este mismo personaje de color naranja, Donald Trump, que traslada el mensaje a Vladimir Putin, que es tan peligroso como Netanyahu: o paras la guerra o vamos a entregar misiles Tomahawk a Ucrania. Un misil Tomahawk o un Patriot, si ustedes recuerdan, empezaron a utilizarse en la primera guerra del Golfo en 1991, sí. Y en todos los grandes conflictos bélicos en estos 34-35 años se les ha mencionado. Son misiles de largo alcance con una potencia inusitada y valga para dimensionarlos que cuesta cada pepino, permítanme la expresión, 1.300.000 euros. Sí. Son cada pieza de artillería. Son de destrucción masiva, esos son tremendos. Sí. Entonces, además lo dice y se queda tan tranquilo. Lo dice, se queda tan tranquilo, es que, pero no me hagas caso. Es que ¿a quién se lo estás diciendo? ¿A Rusia? Gaza está. ¿Qué quieres, que se ría o qué crees que le va a importar? Por acabar un poco la introducción de este último asunto del día, Gaza está eclipsando lo que está pasando en Ucrania. Sí. Es que están lanzando andanadas de drones que están causando daños en instalaciones estratégicas, que están condenando a Ucrania a la inanición, a la incapacidad para producir energía con la que funcionar, con la que trabajen y funcionan las empresas. Además, lo que pretende, el daño económico es brutal y absoluto. Lo que pretende, desde luego, es que Ucrania desaparezca para, lógicamente, anexionar a Rusia. Pero vamos, es que lo ha dicho, es que no es algo que se deje notar. Por lo tanto, digo que decías de que allí hay un genocidio. Lo que está aquí planteándose es algo similar. Es quitar del medio todo un pueblo, que además son primos hermanos. No, pero si ellos quieren gobernar allí, no tanto le importa que haya más o menos ucranianos, sino que gobiernen ellos, que sean una región de Rusia, y hemos terminado. Y eso no va a ser.
Eso va a generar multitud porque la dignidad de un muertos. pueblo tendrían que matarlos a todos, por Claro, eso digo. El no va a ser implica que haya una movilización internacional Claro, efectiva y no solo a través de la ayuda a Ucrania, No, sino una movilización internacional. Y es Rusia. Sí. Y Rusia es Rusia. Que mira lo que está mandando de drones. Tú has dicho a Ucrania, pero le está mandando a más sitios. De momento no está haciendo daño, pero han sobrevolado lugares de otros países europeos de la Unión. No, sobre todo Polonia. Estuvimos Bueno, y más con un Polonia polaco el otro día. y en Estonia no, y también. toda la zona aquella. La República Báltica, La República Báltica Pero también, de todas formas, que han intervenido los cazas, los F-18 españoles que están allí. además están absorbidos ya tanto al tal Lukashenko, al de Bielorrusia, que resulta desde allí es un corresponsal, llegaron hasta Ucrania y desde allí están cumpliendo todo ese ángulo que tienen yendo a Polonia y a todos los países europeos. Por lo tanto, es algo tremendo. Es algo para pero lo que ocurre abrirse las carnes. Un poco lo que decía Julián, es que eso es muy peligroso porque puede repercutir en algo muy importante para el resto de Europa. Y tenemos que tenerlo muy claro los europeos en el sentido de que esa unión no se trastoque, porque o le ponemos las peras al cuarto a esta gente, o se nos puede volver en contra. Y claro, todos juntos a lo mejor no, pero uno a uno te pueden hacer daño. Y a ver cómo defiende uno a los demás si luego van a venir a por mí. Es que este tema es muy complicado. Estamos hablando de Rusia. Victoriano, viendo cómo se ha comportado Europa o qué lugar ha tenido Europa en la reunión que acaba de tener lugar en Egipto, respecto a Gaza, viendo la posición que ha tenido los líderes europeos en Gaza, qué posición pueden tener frente al problema de Ucrania. Y aparte de eso, es que Putin no es, iba a decir Mindundi, pero es que no lo es. Es una amenaza mundial, claro, además, muy grande. Él ha dicho, y a pesar de que el ejército de Israel es muy fuerte, pero el de Rusia es la... Él ha dicho y se ha manifestado en el sentido de que si eso es así, de que si se va a proveer de misiles Tomahawk a Ucrania, ha dicho que el conflicto puede tener una escalada inimaginable. Eso lo ha dicho Putin. Entonces yo creo que estamos jugando ya cosas tan serias que no sabemos a dónde vamos. Rusia no es Rusia sola. No, ya la apoya China, sí, y la apoyan otras potencias. Sí, claro. Entonces, en eso estamos. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando un conflicto se generaliza, ya no tiene tantos apoyos. Depende de, porque si cuando un conflicto se generaliza, yo voy a salir ganando, porque aquí esto es economía, pues te dejo solo, tranquilamente. ¿Pero a qué te refieres con eso? Si dices, como Rusia responde a Estados Unidos y a lo que pueda, pero porque tiene aliado a China, si Estados Unidos le viene, entre comillas, bien cualquier negociación con China deja, pero eso, vamos, lo deja más claro, lo deja tirado como una colilla. Ese apoyo es limitado. Es una potencia, y como me apoya China, yo tengo un respaldo muy fuerte porque es un mundo parecido al mío. Bueno, un mundo parecido al mío, pero no tan parecido, ¿sabes? Porque pero China no quiere ser segundo. Es una situación China no quiere ser política segundo, o quiere ser económica de primer orden. Pero cuando haya un error en donde una bomba salga para acá y la otra salga para allá, ahí ya cada uno intentará salvarse eso como no pueda. Errores, eso son hechos. Pero pueden ser hechos muy reales. Recuerdo una imagen, un comentario que oía un tertuliano que me pareció muy ingenioso en este conflicto, que China era como el padrino cuando sale en un sillón de espaldas acariciando un gato, mientras discuten los mafiosos, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, que efectivamente China es eso, ¿cómo diría? El depredador silente, callado, acariciando a su gatito, esperando a que los demás discutan para abrir la boca. La metáfora es que ni pintada. Por la potencia que tiene y por lo que significa. Y están más por la guerra económica y comercial, que la están ganando claramente, que por la... La otra no la quiere para nada, quiere economía y que todo sea repercusión en su economía y salir adelante y ser la primera potencia mundial. No, porque además lo tiene ahí en primer grado, es decir, en cualquier momento que Europa, que apenas somos nada, pero con Estados Unidos y demás, en cuanto hubiese esa discusión entre vecinos,
lo de vecinos entrecomillados, resulta de que se encontraría ellos siendo los líderes y cambiarían el mundo en cualquier momento. Es que ya se ha dicho que lo que pasó ayer las declaraciones de Trump en este sentido están cambiando el orden internacional. Por supuesto que sí. Yo no puedo decir en qué sentido, porque no sé de geopolítica, y entonces no sé en qué sentido va a cambiar el orden internacional, pero a mí cuando menos me parece peligroso y infunde cierto temor. Bien, yo no quiero acabar este programa sin hacer dos comentarios ya en clave localísima. Volvemos al pueblo y vamos a comentar dos asuntos finales, aprovechando aquí la presencia de Vicente Salas, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. Tiene la última de las citas de su programa anual por el Día Mundial contra el Alzheimer. Ese almuerzo solidario benéfico que vais a celebrar este sábado a mediodía en el restaurante Taberna Balbino. En primer lugar, ¿cómo va la ocupación? ¿Cómo va la venta de menús? Y es preciso hacer una llamada a la solidaridad y que la gente colabore con ese menucero. ¿Cómo va un poco el proyecto? Por supuesto, bueno, como siempre va muy más flojo de lo que esperas, pero también quedan 4 días. En ese sentido, ¿cuánto es el aforo máximo que queréis ocupar? No queremos tener... ¿Objetivo? El objetivo son unas 90 personas. El año pasado tuvimos 80, sería poder... Estamos ya en 60, 60 y tantos, y aún esperamos, lógicamente, personas que puedan estar. Pero que desde luego el hacer algo, es decir, esta comida a beneficio, ya le hemos hecho entender también al Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde hay un área de investigación del tema sobre el Alzheimer, pues le hemos hecho llegar ya la idea de que podremos estar. Ha habido ya alguna empresa que también ha colaborado. En fin, lo importante es que tengamos sentimientos para eso, y luego podremos dar más o menos dinero. Pero lo importante es la sensibilización, que es lo que y desde luego el aspecto práctico, que es lo que queremos desarrollar con este. Porque aquellos a los cuales ya tengan esa sensibilización y les cuadre la cita de las 2 de la tarde en Taberna Balbino, ese encuentro con AFA, el cubierto son 30 euros. 30 euros como ¿Cómo hace reservarlo? Varios años. Bueno, pues llamando al teléfono de AFA Valdepeñas. Que es el 689 93 95 15. Tengo que decirlo cantando, que si no, no soy capaz. Pues repitamos. 689 93 95 15. Bien, pues ahí queda. Estaremos algunas personas de este medio de comunicación. Y bueno, ya es un clásico. ¿Cuántas ediciones? 23. Pues lo dicho, hay que seguir aportando, arrimando el hombro, colaborando y haciendo grande a una de las entidades sociales con mayor arraigo y mayor consolidación de nuestra escena social local, AFA Valdepeñas. Y un último comentario que quiero compartir con ustedes. En el Centro Asociado Provincial a la UNED, en Valdepeñas, el Centro Lorenzo Luz Uriaga, dentro de los actos y de las actividades del 50 aniversario de la UNED, se expone creo que es hasta el 20-21 de noviembre, una exposición informativa, retrospectiva y conmemorativa de la primera gran masacre indiscriminada perpetrada por la banda terrorista ETA en nuestro país. Fue el 13 de octubre de 1974, estamos cumpliendo 51 años. Fue el atentado de la cafetería de la calle Correos, de la cafetería Rolando. 13 muertos, 70 heridos, indiscriminadamente. Se eligió ese sitio porque estaba al lado de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. La calle Correo, ustedes quienes conozcan la zona, está a muy pocos metros. Y se eligió porque a menudo, a diario, pasaban muchos de los policías que trabajaban en la Dirección General de Seguridad, una entidad absolutamente siniestra del franquismo y del tardo franquismo, pues comían allí. Pero si van y ven esta exposición, van a ver quiénes fueron realmente las víctimas. No diremos que los miembros de la Dirección General tenían que pasar, tenían que ser aniquilados, pero la escabechina fue de es avasallador
recorrer las historias, porque cada uno de los paneles se centra sobre una de las víctimas, de dónde venían, quiénes eran, qué pintaban allí, y todas estaban allí casualmente. ¿Quién fue una de las víctimas de ese atentado? ¿La mesa lo recuerda? Sí. Doña Paquita. Doña Paquita. La profesora maestra, doña Francisca Baeza, 45 años, del Colegio Jesús Castillo, pariente familiar de Jesús Baeza, quien dio nombre a otro colegio de nuestra población, quien allí se reunía casualmente con una sobrina y con alguien más a la cual esperaban, pues de manera casual. Pasaron ahí como pudieran haber pasado a cualquier otro sitio. Una calle está consagrada a doña Paquita en la zona centro de Valdepeñas, centro sur, colindante a la avenida 1 de Julio. Visiten la exposición. Esto también es memoria histórica. Y es necesario que las personas menores de 30 años no sigan ignorando lo que supusieron más de 40 años de terrorismo sufrido en la historia reciente de nuestro país. Les emplazamos dentro de 7 días y les mandamos un fuerte abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.